He visto este patrón repetirse más veces de las que la gente imagina. Personas que llegan a los 50, a los 60, incluso a los 70, convencidas de haber hecho todo bien. Trabajaron durante décadas, ahorraron, invirtieron en lo que sonaba prudente, y aún así, algo empieza a fallar. No de golpe, no con un titular, falla en silencio. Al principio no es una crisis, es una incomodidad leve, un retiro que no se siente tan holgado como se había planeado. Decisiones que antes eran simples y ahora requieren cálculo. La sensación de que el dinero sigue ahí, pero el margen ya no. La verdad incómoda es esta. Muchas de las inversiones que se venden como seguras solo lo son mientras el tiempo sobra. Cuando el tiempo se acorta, la definición de seguridad cambia por completo. Para alguien joven, un error financiero es una lección. Para alguien mayor de 50, puede convertirse en una carga permanente. No porque falte inteligencia, sino porque el reloj ya no perdona. El problema no suele ser la volatilidad visible. El problema es la erosión constante, esa que actúa como humedad en una casa vieja. No derrumba paredes de inmediato, pero debilita la estructura. Durante décadas, Warren Buffett ha observado esto desde una posición privilegiada. No como predicador, sino como lector paciente de balances, comportamientos y consecuencias. En sus cartas anuales, una idea se repite, sin necesidad de subrayados. El riesgo real, rara vez, aparece donde la mayoría está mirando. Cuando se habla de inversiones completamente seguras, la mayoría piensa en productos financieros específicos, instrumentos, promesas, etiquetas. Buffett nunca ha usado esa palabra de ese modo. Para él, la seguridad no es un activo en particular, es una probabilidad alta de no arruinarse, de conservar capacidad de decisión, de no verse obligado a vender en el peor momento. Después de los 50, esa probabilidad se vuelve más valiosa que cualquier proyección optimista. El cuerpo financiero, como el cuerpo humano, ya no se recupera igual de los golpes. Una mala caída puede dejar secuelas. Una buena prevención puede extender la autonomía durante años. Esta no es una historia sobre hacerse rico. Nunca lo ha sido. Es una advertencia sobre no equivocarse cuando equivocarse ya cuesta demasiado caro. Existen 3 inversiones que Buffett ha señalado, de manera consistente y documentada, como las más cercanas a la verdadera seguridad. No porque prometan rendimientos extraordinarios, sino porque reducen la probabilidad de daño irreversible. Son simples, son poco llamativas, y suelen ser ignoradas justo por eso. Entenderlas no requiere prisa. Ignorarlas sí tiene consecuencias. Si quieres claridad, en un momento de la vida donde la claridad importa más que nunca, este es el punto de partida. El mayor peligro después de los 50 rara vez se presenta como un error evidente. No llega con una mala apuesta ni con una decisión impulsiva. Llega disfrazado de normalidad, de estabilidad aparente. De esto siempre ha funcionado. Buffett ha advertido durante años que el riesgo más dañino no es la volatilidad, sino la pérdida permanente de capital. Y esa pérdida, en esta etapa de la vida, suele producirse sin ruido. No por una caída abrupta, sino por una suma de factores que se toleran demasiado tiempo. La inflación es uno de ellos, no como cifra anual, sino como desgaste cotidiano. Es el aumento lento del costo de la vida que obliga a retirar un poco más cada año, un poco más del ahorro, un poco más de la reserva. Al principio parece manejable. Con el tiempo se vuelve estructural. Otro es la longevidad. Vivir más tiempo es una buena noticia hasta que se convierte en un problema financiero no planeado. En cartas como la de 1994, Buffett ya señalaba que el enemigo silencioso del inversor conservador no es el mercado, sino el paso del tiempo sin crecimiento real. Un retiro que dura 5 años exige una estrategia. Uno que dura 30 exige una arquitectura completa. La tercera amenaza es la rigidez.
Inversiones que funcionan solo bajo condiciones específicas. Productos que prometen estabilidad, pero que castigan cualquier cambio de contexto. Tipos de interés distintos. Impuestos más altos. Gastos médicos inesperados. Cuando todo está alineado, parecen seguras. Cuando algo se mueve, dejan de serlo. He visto personas con carteras tranquilas perder libertad sin perder dinero. El capital seguía ahí, en el papel. Lo que desapareció fue la capacidad de adaptarse, de esperar, de decir no. Buffett ha insistido en que la liquidez, la simplicidad y la comprensión son defensas, no virtudes académicas. Cuando una inversión necesita explicaciones constantes para justificar por qué sigue siendo segura, probablemente ya dejó de serlo. Después de los 50, cada decisión financiera compite con una realidad innegociable. Hay menos tiempo para corregir errores y menos energía para asumir estrés innecesario. El riesgo no es solo perder dinero, es perder tranquilidad, perder opciones, perder control. La amenaza invisible no es el mercado bajista ocasional, es el goteo constante de malas suposiciones. Creer que estabilidad pasada garantiza seguridad futura. Creer que ingresos fijos son ingresos seguros. Creer que no hacer nada es una forma de prudencia. El problema no fue la decisión inicial, fue el costo acumulado que nadie quiso recalcular cuando el contexto cambió. Antes de hablar de inversiones seguras, Buffett siempre vuelve al mismo punto. Entender qué es realmente peligroso. Porque solo cuando se identifica la amenaza correcta, la protección tiene sentido. En la siguiente parte, entramos en el marco mental que ha guiado esas conclusiones durante décadas. El filtro con el que Buffett separa lo que parece seguro de lo que realmente lo es. Cuando Warren Buffett habla de seguridad, no lo hace como lo haría un banquero, ni como lo haría un vendedor de productos financieros. Su definición no nace del deseo de evitar movimientos incómodos, sino de reducir la probabilidad de un daño que no pueda repararse. En múltiples cartas, especialmente a partir de los años 80, Buffett repite una idea con distintas formas. El riesgo no es saber qué va a pasar mañana, sino no estar preparado para lo que pueda pasar. La seguridad en su marco mental no es una promesa de estabilidad, es una construcción deliberada de margen. El margen de seguridad no es un concepto abstracto, es cotidiano. Es vivir en una casa que puede soportar una tormenta más fuerte de lo habitual. Es conducir dejando espacio suficiente para frenar cuando alguien más comete un error. Es tener tiempo para pensar antes de actuar. En inversión, ese margen se construye con 3 elementos que Buffett ha defendido durante décadas. Comprensión real de lo que se posee, disciplina para no moverse por ruido, y paciencia para dejar que el tiempo trabaje sin interferencias innecesarias. Buffett nunca ha dicho que el futuro sea predecible. Lo que ha dicho, una y otra vez, es que muchas pérdidas eran evitables. No porque el mercado fuera cruel, sino porque el inversor se colocó en una posición frágil sin darse cuenta. Después de los 50, la fragilidad importa más que el rendimiento. Un portafolio que sube mucho pero obliga a vender en un mal momento no es seguro. Un ingreso atractivo que depende de condiciones perfectas no es seguro. Una estrategia que requiere atención constante no es segura. La verdadera pregunta que Buffett se hace no es cuánto puede ganar, sino cuánto puede perder sin cambiar su forma de vivir. Esa pregunta, aplicada con honestidad, elimina muchas opciones que parecen sensatas en el papel. La seguridad, vista así, no es emocionante. Es silenciosa. No presume. No necesita ser defendida cada año. Simplemente resiste. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que Buffett habla de productos. En realidad, habla de posiciones. Posiciones financieras que permiten esperar, que permiten equivocarse poco, que permiten dormir. Antes de avanzar, vale la pena hacer una pausa.
Pensar si este enfoque coincide o choca con lo que siempre te han dicho sobre invertir después de los 50. Si este análisis te está ayudando a ordenar ideas, puedes dejar un comentario con tu experiencia o punto de vista. Un simple "esto me hizo replantear algo" también cuenta. Si consideras útil este tipo de reflexión pausada, dar like y suscribirte ayuda a que este espacio siga existiendo con el mismo enfoque sobrio y sin ruido. En la siguiente parte, entramos en la primera de las 3 inversiones que Buffett considera realmente seguras en esta etapa de la vida. No es un producto financiero, por eso casi nadie la trata como una inversión. La primera inversión que Buffett ha señalado como verdaderamente segura no aparece en estados de cuenta ni se negocia en mercados. No tiene ticker, no paga dividendos visibles y, sin embargo, es la que más consistentemente ha protegido a las personas mayores de 50 de decisiones forzadas. Invertir en la propia capacidad de seguir siendo útil. Buffett ha hablado de esto desde sus primeras entrevistas públicas en los años 60 y lo ha reiterado en distintas cartas cuando se refiere al capital humano como el activo más ignorado, no en términos de ambición, sino de resiliencia. La capacidad de seguir generando ingresos razonables, incluso modestos, cambia por completo el perfil de riesgo de una persona. He visto este patrón con claridad. 2 personas con patrimonios similares llegan a los 60. Una depende por completo de sus inversiones para cubrir gastos. La otra mantiene alguna forma de actividad productiva, consultoría, enseñanza, asesoría, un pequeño negocio entendido y controlable. No para crecer, sino para sostener. La diferencia no está en el dinero acumulado, sino en la presión psicológica. Quien no necesita retirar constantemente, puede esperar. Puede atravesar mercados complicados sin vender. Puede ignorar el ruido. Buffett ha sido explícito al señalar que el mejor retorno sobre la inversión suele venir de mejorar habilidades que no pueden ser devaluadas por la inflación, conocimiento específico, reputación, juicio, capacidad de resolver problemas reales para otros. Eso no se erosiona con tasas de interés ni con ciclos económicos. Después de los 50, esta inversión se vuelve aún más crítica, no para trabajar más, sino para trabajar mejor, para elegir, para no verse obligado a aceptar malas condiciones financieras por necesidad inmediata. El error común es pensar que el retiro es un interruptor. ¿Trabajo o no trabajo? Buffett nunca ha visto la vida así. La ha visto como una transición de intensidad, no como un abandono de utilidad. Cuando la utilidad desaparece, la dependencia aumenta. El impacto a largo plazo es silencioso pero profundo. Una pequeña fuente de ingresos sostenibles puede extender la vida útil de un portafolio durante años. Puede reducir la ansiedad en momentos de crisis. Puede evitar decisiones irreversibles tomadas bajo estrés. La frase sentencia es simple. La inversión más segura es la que reduce tu urgencia. No se trata de romanticismo laboral. Se trata de estructura, de mantener opciones abiertas cuando el tiempo ya no se expande. En la siguiente parte, entramos en la segunda inversión segura según Buffett. Esta sí involucra mercados, pero no de la forma en que suele presentarse a quienes buscan tranquilidad después de los 50. La segunda inversión que Buffett ha defendido como una de las más seguras no se basa en evitar el mercado, sino en entender qué parte del mercado realmente importa. No es una apuesta táctica, ni una jugada brillante. Es una aceptación tranquila de cómo se crea riqueza real a lo largo del tiempo. Buffett ha sido claro, especialmente desde los años 90, al señalar que para la mayoría de las personas, la mejor defensa contra la inflación y la erosión del poder adquisitivo es poseer una parte de negocios productivos. No negocios complejos, no negocios de moda, negocios que hacen algo útil todos los días y cobran por ello. En sus cartas anuales, ha insistido en que las empresas, vistas en conjunto, son máquinas de producción de valor real. Fabrican bienes, prestan servicios, ajustan precios con el tiempo, se adaptan,
No prometen estabilidad anual, pero ofrecen algo más importante: continuidad. He visto a muchas personas mayores de 50 cometer el mismo error. Salen de los negocios productivos buscando seguridad y terminan refugiándose en instrumentos que no crecen. El dinero deja de trabajar. El tiempo sigue pasando. Buffett nunca ha dicho que las acciones sean seguras en el corto plazo. Ha dicho que son seguras cuando el horizonte es largo y la necesidad de vender es baja. Por eso esta inversión solo funciona si se combina con las otras dos. Sin urgencia, la volatilidad deja de ser una amenaza y se convierte en ruido. El ejemplo más realista no es una empresa individual, sino la propiedad amplia y diversificada de la economía productiva. Buffett lo ha expresado al hablar del futuro económico de Estados Unidos como un conjunto de negocios que, pese a crisis, guerras e inflación, ha seguido creciendo durante más de un siglo. El impacto a largo plazo es claro. Quien mantiene exposición a negocios reales preserva su poder adquisitivo mejor que quien solo conserva números fijos. No porque el mercado sea amable, sino porque la economía necesita producir para sobrevivir. El error habitual es confundir tranquilidad con inmovilidad. Un portafolio que no se mueve puede parecer seguro, pero si no crece, se encoge. Lento, seguro, invisible. La frase sentencia aquí es esta: lo que no crece con la economía, se encoge dentro de ella. Esta inversión no promete comodidad emocional, promete resistencia. Y esa resistencia se vuelve más valiosa cuando el horizonte se acorta. En la siguiente parte, entramos en la tercera inversión segura según Buffett, la más subestimada, la menos celebrada, y en muchos casos, la que marca la diferencia entre tener opciones o no tenerlas cuando algo sale mal. La tercera inversión que Buffett ha tratado como esencial para la seguridad financiera rara vez se presenta como una inversión. De hecho, suele ser criticada por parecer improductiva. No promete crecimiento, no presume rendimientos, y precisamente por eso funciona. Liquidez suficiente. Efectivo bien entendido. Buffett ha sido consistente durante décadas al mantener grandes reservas de efectivo en Berkshire Hathaway, incluso cuando los mercados suben y las oportunidades parecen abundantes. No porque tema invertir, sino porque entiende el valor de poder esperar. En varias cartas, especialmente después de crisis como la de 2008, dejó claro que el efectivo no es un activo para hacerse rico, sino un seguro contra errores inevitables. He visto este patrón repetirse con claridad. Personas con portafolios bien diseñados en teoría, pero sin liquidez real. Todo está invertido, todo está comprometido, todo depende de que nada salga mal, y algo siempre sale mal. Después de los 50, la falta de liquidez convierte problemas normales en crisis, un gasto médico, una ayuda familiar, un cambio fiscal. Sin efectivo, la única salida es vender. Y vender en el momento equivocado transforma una molestia en una pérdida permanente. Buffett nunca ha tratado el efectivo como una apuesta. Lo ha tratado como oxígeno. No se nota cuando está presente, pero se vuelve evidente cuando falta. Permite atravesar periodos de incertidumbre sin tomar decisiones apresuradas. Permite aprovechar oportunidades cuando otros están obligados a liquidar. El impacto a largo plazo es profundo. La liquidez reduce el estrés, reduce el riesgo de ventas forzadas, reduce la probabilidad de cometer el error más costoso, vender un activo sólido por necesidad inmediata. El error común es considerar el efectivo como dinero, perdiendo valor. Buffett entiende algo más sutil. El efectivo pierde poder adquisitivo lentamente, pero la falta de efectivo puede destruir valor de forma inmediata. La frase sentencia es clara: el efectivo no te hace más rico, pero te impide arruinarte. Esta tercera inversión no compite con las otras dos, las sostiene. Sin liquidez, la capacidad de generar ingresos pierde flexibilidad. Sin liquidez, la propiedad de negocios productivos se vuelve frágil. En la siguiente parte,
Entramos en uno de los errores más comunes después de los 50. Confundir estabilidad con seguridad. Es un error tranquilo, educado y extremadamente caro a largo plazo. Este es uno de los errores más persistentes que Buffett ha observado a lo largo del tiempo, y también uno de los más difíciles de corregir porque no genera alarma inmediata. La estabilidad se siente como seguridad, pero no son lo mismo. La estabilidad es visual. Estados de cuenta que no cambian mucho, ingresos que llegan puntuales, valores que no fluctúan. La seguridad, en cambio, es estructural. Tiene que ver con lo que resiste cuando el entorno cambia. Buffett ha advertido en distintas cartas que muchos instrumentos considerados conservadores solo lo son bajo supuestos específicos: tasas de interés estables, inflación controlada, costos médicos predecibles. Cuando esos supuestos se rompen, la estabilidad desaparece, pero el daño ya está hecho. He visto personas aferrarse a inversiones que parecían tranquilas durante años. Todo funcionaba mientras el contexto acompañaba. Luego, lentamente, el poder adquisitivo comenzó a erosionarse. No hubo un colapso. Hubo ajustes pequeños. Retirar un poco más cada año. Reducir gastos. Aceptar menos margen. El problema no es que esas inversiones fueran malas. El problema es que fueron tratadas como seguras cuando solo eran estables. Nadie recalculó qué pasaba si la inflación se mantenía alta durante una década. Nadie midió el impacto acumulado de rendimientos reales cercanos a cero. Buffett ha sido claro en que la pérdida de poder adquisitivo es una forma de riesgo, aunque no aparezca en titulares. Para alguien joven, ese riesgo es molesto. Para alguien mayor de 50, es decisivo. El impacto a largo plazo es silencioso. No se pierde el capital de golpe. Se pierde la capacidad de elección. Se vive más ajustado de lo esperado. Se posterga ayuda, descanso, tranquilidad. La frase sentencia resume el patrón. Lo estable puede durar años. Lo seguro debe durar toda la vida. Confundir una cosa con la otra lleva a decisiones que parecen prudentes, pero que colocan a la persona en una posición frágil frente al tiempo. En la siguiente parte, veremos otro error frecuente: la búsqueda de ingresos seguros, que en realidad esconden fragilidad. Un error que suele aparecer cuando el miedo a la volatilidad reemplaza al análisis del riesgo real. Después de los 50, la palabra ingreso empieza a pesar más que la palabra crecimiento. Es comprensible. Los gastos son reales, el tiempo es finito. La idea de recibir dinero de forma regular ofrece alivio psicológico. Y ahí aparece una de las trampas más costosas. Buffett ha señalado en distintas ocasiones que un mal ingreso es más peligroso que la ausencia de ingreso, no porque sea bajo, sino porque crea una ilusión de seguridad que oculta su fragilidad. Funciona hasta que deja de hacerlo. He visto personas elegir inversiones únicamente por el flujo que prometen: pagos constantes, rendimientos superiores al promedio. Todo parece ordenado mientras las condiciones se mantienen, pero esos ingresos suelen depender de supuestos estrechos: tasas favorables, ausencia de crisis, estabilidad regulatoria, salud perfecta del emisor. Cuando uno de esos supuestos falla, el ingreso no solo se reduce, a veces desaparece, y con él, el valor del capital que lo sostenía. Lo que parecía una solución se convierte en un problema doble. Buffett ha insistido en que el rendimiento nunca debe evaluarse sin entender su origen. Si el ingreso existe porque el riesgo está oculto, no es un ingreso seguro. Es una transferencia temporal desde el futuro hacia el presente. El impacto a largo plazo de este error es severo. La dependencia de flujos frágiles reduce la capacidad de adaptación. Obliga a mantener posiciones por miedo a perder el ingreso, incluso cuando los fundamentos se deterioran. Convierte al inversor en rehén de su propia necesidad. La frase sentencia es directa: un ingreso que no resiste estrés no es ingreso, es adelanto. Después de los 50, la prioridad no debería ser maximizar lo que entra cada mes, sino asegurar que lo que entra pueda seguir entrando bajo distintos escenarios. Menos espectacular,
mucho más duradero. En la siguiente parte, reunimos todo lo anterior, no para vender tranquilidad, sino para trazar un mapa razonable, un orden correcto, un enfoque que Buffett ha aplicado durante décadas para reducir errores cuando el costo del error ya no es negociable. Cuando se observan juntas, las tres inversiones seguras que Buffett ha defendido a lo largo del tiempo no forman una estrategia brillante, forman algo más útil, una estructura que reduce la probabilidad de daño grave. Capacidad de generar ingresos, propiedad de negocios productivos, liquidez suficiente. El orden importa, la combinación importa y sobre todo, el propósito importa. Buffett nunca ha tratado estas piezas como compartimentos aislados. Las ha visto como capas de protección. La capacidad de generar ingresos reduce la urgencia. La propiedad de negocios productivos protege contra la inflación y el paso del tiempo. La liquidez protege contra errores, imprevistos y malas rachas. He visto personas aplicar estas ideas de forma parcial y aún así mejorar su situación. También he visto a quienes ignoran una sola de ellas y terminan expuestos. No porque hayan hecho algo irresponsable, sino porque dejaron un punto ciego sin cubrir. El mapa correcto no promete comodidad constante, promete continuidad. Permite atravesar periodos difíciles sin tomar decisiones irreversibles. Permite que el tiempo trabaje a favor en lugar de en contra. Buffett ha sido claro en que invertir bien no es hacer cosas extraordinarias, sino evitar errores obvios durante mucho tiempo. Después de los 50, ese principio se vuelve más estricto. No hay espacio para experimentos innecesarios. No hay necesidad de complejidad. La simplicidad, en este contexto, no es pereza intelectual, es respeto por el riesgo. Es reconocer que cada capa adicional de sofisticación suele añadir fragilidad. El impacto a largo plazo de seguir este mapa es difícil de mostrar en gráficos, pero fácil de reconocer en la vida real. Menos estrés, más margen, más capacidad de esperar, más opciones, cuando otros no las tienen. La frase sentencia que une todo es esta: no se trata de ganar más, sino de no romper lo que ya funciona. En la última parte, cerramos con la advertencia final, no como amenaza, sino como recordatorio de lo que está en juego cuando se ignora el tiempo. Hay una idea que aparece de forma implícita en casi todas las cartas de Warren Buffett, aunque rara vez se enuncie de manera directa. El tiempo no es neutral. El tiempo amplifica las buenas decisiones y castiga, sin prisa pero sin piedad, las malas suposiciones. Después de los 50, esta realidad deja de ser filosófica y se vuelve operativa. Cada año que pasa, reduce el margen para corregir errores. No porque la persona sea menos capaz, sino porque el sistema financiero personal ya no tiene la misma elasticidad. El cuerpo financiero envejece igual que el cuerpo físico. Tolera menos impactos. Se recupera más lento. Exige más cuidado preventivo que intervenciones heroicas. Buffett nunca ha construido su legado evitando el riesgo por completo. Lo ha construido evitando riesgos innecesarios. Esa diferencia es clave. El riesgo inevitable es parte de la vida económica. El riesgo innecesario es una elección. Y muchas de esas elecciones se hacen por inercia, no por reflexión. He visto a demasiadas personas llegar a una etapa avanzada de su vida financiera, confiando en ideas que dejaron de ser ciertas hace años. Esto siempre funcionó. Nunca ha fallado. Es lo más seguro que hay. Frases tranquilizadoras que ignoran un detalle fundamental. El contexto cambia, aunque uno no quiera mirarlo. La advertencia final no tiene que ver con el mercado. Tiene que ver con la definición de seguridad. Si seguridad significa no ver movimientos incómodos en el corto plazo, el costo será alto. Si seguridad significa preservar la capacidad de decidir durante décadas, entonces el camino es otro. Buffett ha mostrado, con hechos y no con promesas, que la verdadera protección no viene de productos complejos ni de estrategias brillantes. Viene de entender límites.
de respetar el papel del azar, de diseñar una vida financiera que pueda soportar errores humanos normales, porque los errores no desaparecen con la experiencia, cambian de forma. Después de los 50, el error más común no es la imprudencia, es la rigidez, la incapacidad de adaptarse porque todo está comprometido, porque no hay liquidez, porque no hay ingresos alternativos, porque cada decisión depende de que nada salga mal. El verdadero peligro no es perder dinero, es perder opciones. Cuando una persona tiene opciones, puede esperar, puede decir no, puede atravesar una crisis sin vender lo que no debería vender, puede absorber un gasto inesperado sin desmontar toda su estructura financiera, puede equivocarse una vez sin que ese error defina el resto de su vida. Las 3 inversiones que Buffett ha señalado como seguras no prometen tranquilidad emocional inmediata, prometen algo más sobrio y más valioso: continuidad, la posibilidad de seguir avanzando sin sobresaltos innecesarios, la posibilidad de que el dinero deje de ser una fuente constante de tensión. Invertir en la propia capacidad de seguir siendo útil no es una concesión al trabajo eterno. Es una forma de mantener dignidad financiera, de no depender por completo de mercados que no controlas, de no convertir cada caída en una amenaza existencial. Poseer negocios productivos no es una apuesta optimista. Es un reconocimiento de cómo funciona el mundo real. La gente seguirá consumiendo. Las empresas seguirán ajustándose. La economía seguirá produciendo, con crisis incluidas. Estar completamente fuera de ese proceso es asumir un riesgo silencioso. Mantener liquidez no es miedo, es humildad. Es aceptar que no se puede prever todo, que habrá gastos imprevistos, que habrá oportunidades, que habrá errores. El efectivo no resuelve problemas, pero compra tiempo. Y el tiempo, bien usado, resuelve más problemas de los que parece. Buffett nunca ha prometido que este enfoque evite toda incomodidad. Ha prometido algo más honesto. Reduce la probabilidad de cometer errores que no se pueden deshacer. Reduce la necesidad de decisiones desesperadas. Reduce la fragilidad. El error final que conviene evitar es pensar que estas ideas llegan tarde. No llegan tarde. Llegan cuando el costo de ignorarlas es mayor. Justamente por eso importan. No se trata de rehacer toda una vida financiera. Se trata de revisar con calma qué se está llamando seguro. De cuestionar si esa seguridad resiste inflación, longevidad, cambios fiscales, gastos médicos, crisis económicas. De recalcular sin pánico, pero sin autoengaño. La acción inmediata no es comprar ni vender, es pensar. Es sentarse con números reales y hacerse una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué pasaría si las cosas no salen como espero durante los próximos 10 o 20 años? Quien se hace esa pregunta a tiempo rara vez necesita respuestas dramáticas. La frase final no es optimista ni pesimista, es realista. La seguridad financiera no consiste en acertar siempre, sino en sobrevivir a los errores. Si este análisis te ayudó a pensar con más claridad sobre tus decisiones financieras, puedes suscribirte para seguir explorando estos patrones con calma y profundidad.